Muy bien, pues buenos días. Estoy con Alejandro Martínez. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Diana, mucho gusto. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti por aceptar esta invitación. Les cuento que Alejandro es especialista en pensiones SIMS, Ley 73 y Ley 97, y le pedí que nos diera esta plática para empezar a educarnos más respecto al tema del retiro. Y pues bueno, Alejandro, te cedo ahora sí que el micrófono para que nos cuentes. Claro que sí, Diana. Bueno, primero que nada, gracias. Me presento, yo soy Alejandro Martínez, soy especialista en temas de pensiones, pensiones IMSS bajo el régimen 73 y también bajo el régimen 97. Llevo 15 años de experiencia dedicándome al asesoramiento y también a la gestión en el tema de pensiones IMSS. Eh, Tenemos una consultoría, es AJ Consultores, surge de la necesidad que existe hoy en México del desconocimiento que tenemos para el tema de pensiones SIMS. Hemos preparado una presentación en la cual quiero compartírselas, donde vamos a tocar los puntos más esenciales para que conozcamos qué es lo que nos puede corresponder, ya sea si soy trabajador de vieja ley, que me dieron de alta en la ley 73, o si soy trabajador de la nueva ley, ley 97. Te comparto la presentación, Diana, Perfecto. y la pongo. Bueno, AJ Consultores. En esta plática es una conferencia de pensiones que hemos preparado de Ley 73. ¿Qué puntos importantes o qué beneficios vamos a tocar en esta conferencia, en esta plática? Pues principalmente que conocerán los elementos para el cálculo de una pensión. También les servirá de planificación para hacer un trámite, ya sea ustedes mismos o su familiar o la persona, su papá, su mamá, pero que puedan conocer los elementos esenciales. Yo siempre he dicho que algo que tú conoces y estás informado, puedes tomar las mejores decisiones. Tomen en cuenta que el tramitar una pensión no es un trámite como tal, no es como ir y tramitar unas placas, o sea, esto es un patrimonio, es de tal relevancia como comprar una casa. Por eso es que tienes que tener toda la información puesta sobre la mesa para que tú tomes las mejores decisiones para iniciar un trámite de pensión, ya sea tuyo, de tu mamá, de tu papá, algún familiar cercano, y puedas conocer principalmente y tomar las mejores decisiones. Bueno, este es un anuncio que salió en el Economista, un artículo en el cual dice que en el 2080 aún se seguirán pagando pensiones de ley 73. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley 97, todas las personas que se pensionaron o que empezaron a cotizar, perdón, antes del 1 de julio de 1997, les toca la vieja ley. Ahorita vamos a ver qué es la vieja ley. Pero dice que en esta ley todavía se seguirán pagando pensiones, aún así en el 2080. Wow. Faltan 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Y yo cuando vi este artículo me puse a pensar cómo es posible que todavía en el 2080 se seguirán pagando estas pensiones. Y sí tiene mucha razón el artículo, porque si una persona se dio de alta en el año 97 y tenía 18 años, hoy esa persona entró en la vieja ley, antes de que se emitiera, entró en la vieja ley y hoy tiene 41 años, prácticamente 41 años en los cuales va a poder pedir una pensión a los 60. Estamos hablando que a esa persona todavía le faltarían prácticamente 25 años para pensionarse. En este momento, si estamos en el 2020, en el 2040 Ujú. o 2045, que esa persona se pudiera pensionar, podría pedirle una pensión bajo el régimen 73. Y que esa persona todavía tuviera una esperanza de vida de 20 años, estamos hablando que se estaría llegando al 2060. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía su familiar, en este caso
su esposa, pudiera reclamar una pensión por viudez bajo ese régimen. Estamos hablando que esa persona todavía en el 2070 podría pedir una pensión que podría durar otros 10 años. Entonces, no está nada descabellado. Es por eso que nosotros tenemos que conocer qué nos toca, a qué ley nos corresponde para tomar las mejores decisiones. Se espera este otro artículo alerta sobre las bajas pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hoy, después de 23 años que llevamos con el nuevo régimen, todavía la gente no toma conciencia de que tenemos que ahorrar para pensionarnos, porque es el único capital que vamos a tener en nuestra cuenta individual para podernos pensionar. Y es un tema súper relevante porque de verdad, esto no es algo que te lo digan en la escuela. Yo creo que a muy pocas personas sus papás se lo dicen. Y crear conciencia, pues, híjole, ahora sí que es un trabajo individual muy importante que tenemos que hacer. Sí, efectivamente, no nos los enseñan en la escuela, como bien comentas. Ni tampoco tenemos una educación financiera en la escuela como para poder tomar este tipo de decisiones desde ahorita. Ahorita la gente que dice, no, todavía falta mucho, tengo 30 años, 35 años, 40 años, todavía me falta muchísimo por llegar a los 60 años. Pues qué bueno que te falta tanto tiempo, porque es el tiempo que vas a tener para ahorrar. No sabes la cantidad, Diana, que nos visita la gente para pedir ese tipo de asesorías, pero ya llega gente de 55, 60, 65, hasta de 80 años para ver qué puedo hacer para rescatar una pensión. Entonces, o para tener derecho a una pensión. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya pasaron prácticamente 15, 20, 25 años y hasta ahorita se toma la conciencia ya cuando hoy sí quiero pensionarme. Sí. Un mes antes, un año antes, hoy sí quiero ya pensionarme. Entonces, es importante que conozcamos que mientras más temprano lo hagas, es más, si tu primer trabajo ya un 10%, un 15% de tu ingreso lo destinas a tu ahorro, para pensionarte, ¿eh? Yo sé que a lo largo de tu vida vas a tener muchas metas, vas a cumplir muchos sueños. Independiente de esos sueños, tu sueño primordial debe de ser tu retiro. Te voy a Sí, de mostrar. hecho, Perdón, adelante ya. no hago nada más el comentario que es la manera en la que te conocí, Alejandro, buscando arreglar la pensión de mi papá, que durante muchos años fue empleado en empresas, dejó de serlo después ya durante varios años, pero precisamente así conocí a Alejandro buscando resolver el tema de la pensión de mi papá. Efectivamente. Mira, en la siguiente lámina tenemos que hoy existen cerca de 3.6 millones de pensionados bajo el régimen 73 y adicional que hoy el IMSS les paga una pensión sobre cesantía. Cesantía no es que tengas 60 años. Cesantía es que está sobre los 60 y 64 años. Esa es una pensión por cesantía. 65 años es una pensión por vejez. En esta gráfica, lo que podemos ver que un 32%, bueno, aquí, perdón, primero, un 46% son pensiones mínimas garantizadas. ¿Qué quiere decir esto? De un salario mínimo. O sea, el 46% de la población que está pensionado a través del IMSS, un 46% son pensiones mínimas garantizadas. Una tasa alta. Un 32%, o sea, pensiones entre 5 y 10 mil pesos, es una población de un 32%, o sea, la mayor parte de pensionados, o sea, prácticamente un 78%, la mayor parte son pensiones menores a 10 mil pesos. Lo más grave es que un 46% se ubica en pensiones mínimas garantizadas. Ahora, un 12% son pensiones entre 11 y 19 mil pesos. Un 8% pensiones entre 20 y 25 mil pesos. Y solamente un número muy limitado, un número de un 2% de esos 3 millones, llegan a lograr pensiones de arriba de 25 mil pesos. Y lo más grave de esto es que el 46% de esa población son personas que no se informaron para haber planificado su pensión.
Eso es lo Sí. más grave, ¿no? Que no tuvieron el conocimiento para saber cómo podían aumentar su pensión. Ok. Es bien relevante empezar a pensar en esto. En el grupo que nosotros tenemos, nuestra brecha de edad está, creo que la persona más joven tiene 23 años, pero la mayoría estamos entre los 35, 40. Ok, y aquí hay que identificar, primero que nada, qué ley les corresponde. Sobre esa Ah, ley es como se puede empezar ya a planificar una pensión. Ahorita lo vamos a revisar. perfecto. En este temario lo que vamos a ver es Ley 73 y Ley 97 y principales factores de cálculo. ¿Y cómo se hace un cálculo de pensión? La modalidad 40, ¿qué es la modalidad 40? Y bueno, un estudio ya un poquito más detallado, ya para las personas que dicen, oye, yo quiero pensionarme y quiero saber datos exactos Ujú. de cómo lo puedo planificar. Bueno, se realiza un estudio vida-pensión. Ok. Ahora, eh, esta es una pregunta muy importante que hago en las pláticas antes de empezar a entrar en materia. ¿Han considerado de qué van a vivir en su vejez, en su retiro? O sea, lo han visualizado? ¿Cómo van a estar a los 60 años? Tal vez disfrutando de los nietos, tal vez teniendo ya, viviendo más tranquilo. Muchas situaciones que a lo mejor en nuestra mente llegan en un estado ya más, ya no tengo deudas económicas, y ahora sí me voy a dedicar a mí, muchas cosas. Bueno, este tipo de preguntas la hizo la CONSAR, que de qué había considerado, de qué íbamos a vivir. Bueno, un 51% no, ni siquiera le pasa en la cabeza qué va a pasar a los 60 años. Un 33% dice que de mi pensión, o sea, yo puedo vivir de la pensión. Un 7% de mi propio negocio. Y vemos un porcentaje muy limitado de un 3.8, que es de un ahorro que yo pudiera generar. El más grave, pues es un 2% de Dios proveerá, o sea, se lo dejan como algo que no soy yo, simplemente la vida me va a proveer de algo, Dios me va a proveer de algo y ya veré, ¿no? Yo creo que una responsabilidad tan grande tengo que asumirla yo de qué es cómo voy a vivir a los 60 años. Bueno, pero aún mis hijos me van a mantener y un 0.4, otra cosa. Total de encuestados, pues 3,200 personas y las personas que fueron encuestadas fueron personas de 50 a 65 años. O sea, ya una edad prácticamente ya enfilándose a la parte de retiro. Ahora, los conceptos básicos de la pensión IMSS. Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y entrando en materia, vamos a ver principalmente los dos tipos de regímenes que hoy existen, como es la Ley 73 y la Ley 97. En la Ley 73 es para aquellas personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997. Esto quiere decir que para todas esas personas que cotizaron antes de esta fecha, y eso lo decía ahorita hace unos instantes, que identifiquen primero que nada qué ley les corresponde antes de empezar una planificación. Mucha gente antes de conocer siquiera qué ley les corresponde, nada más dicen, bueno, voy a ahorrar. Me va a pensionar no sé si la Afore, pero voy a empezar a ahorrar. Qué bueno, es una de las principales, que es tomar la acción de ahorrar. Pero hay que conocer primero que nada la ley, sobre qué pensión me voy a ir, sobre la ley 73 o la ley 97. Bueno, para la ley 73, mínimo me van a pedir 500 semanas reconocidas ante el IMSS. O sea, esa es la entrada, ese es el cover, 10 años de cotizaciones. 60 años de edad cumplidos, no me puedo ir antes, mucha gente nos pregunta, nos habla, nos dice, oye Alejandro, ya tengo las 500, pero tengo 42 años. ¿Ya me puedo pensionar? O sea, no, o sea, son 500 semanas y tener 60 años cumplidos. Si bien ya las personas ya tienen las 500 semanas, les faltaría la edad. Qué bueno que ya tienen 500 semanas, por eso ya les da el derecho. Ahora nos falta la edad.
Otro de los elementos es que la pensión va a ser calculada con el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a pensionar a los 60, yo tengo que estar cotizando con un nivel salarial por arriba de lo que venía ganando del promedio los últimos 5 años. Son las últimas 250 semanas. Esta pensión de ley 73 me la va a pagar el IMSS directamente. Por eso es que tiene esa bondad, porque es una pensión vitalicia. Me la van a pagar de por vida. O sea, no se acaba, no se extingue. Aún así fallecido, hay beneficiarios legales. ¿Quiénes son mis beneficiarios legales? Mi esposa o concubina. Ella, si es esposa o concubina, es la que va a tener derecho a pedir una pensión de viudez en caso de que yo falleciera, y también va a ser de manera vitalicia. O sea, hasta que esta persona fallezca. Hasta que esa persona fallezca, es correcto. Ahora, también protegen a los hijos. Los hijos solamente hasta los 25 años y que estén estudiando. Si no están estudiando, no les dan nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el momento del fallecimiento existe esposa o concubina e hijos, bueno, un porcentaje le van a dar a la esposa y un menor porcentaje a los hijos, y se lo van a pagar a la esposa. No es que ya se me murió mi papá, ahora yo voy por mi pensión. No. O sea, la esposa va a reclamar una pensión por viudez, y derivado de esta pensión por viudez, le van a otorgar ese beneficio, y adicional le van a dar una ayuda más por tener el hijo que todavía estudia y que es menor a 25 años. En caso de que fallecieran los dos, pues sí, podría el hijo reclamar, ¿sí?, esa pensión, pero solamente va a ser equiparable a un 10%. Entonces, a ver, Alejandro, aquí tengo duda. ¿Qué pasa con las personas que son, no sé si el término correcto es legalmente incompetentes, pero que son hijos de alguien que es pensionado? Y el pensionado fallece, ¿qué pasa en esas circunstancias? ¿Es igual, o sea, se lo respetan hasta los 25 años o el tiempo de vida de la persona? ¿Hablas de una discapacidad? Exacto. Bueno, para las personas que tienen una discapacidad, y esa discapacidad, el Seguro Social está enterado de ello porque ha llevado todo el expediente clínico en el Seguro Social, y el Seguro Social ya le dictaminó que existe una discapacidad, ya está determinada. Esta persona va a seguir teniendo el beneficio de por vida, vitalicio. ¿Pero sí, es también el 10%? Sí, es equiparable al 10%. Los porcentajes no van a cambiar. O sea, el porcentaje por ser hijo, ya sea con discapacidad o sin discapacidad, va a tener impactado en la pensión. La diferencia es que el que no tiene una discapacidad a los 25 años se va a extinguir, se va a acabar. Y el que tiene una discapacidad y que el Seguro Social tiene el expediente, sabe que esa discapacidad ya está determinada, se la va a pagar de por vida. Hemos tenido casos donde la persona dice, oye, es que toda la discapacidad fue por medio de un hospital privado. El Seguro Social ahorita no conoce que esa discapacidad, ok, entonces tiene que hacer de conocimiento de que tiene una discapacidad su hijo para que le sigan pagando esa pensión. Ok. Ahora, ¿qué beneficios obviamente tiene la ley 73, que es una pensión vitalicia? Ahora también, antes de pasar a la ley 97, en caso de no existir las figuras de esposa, concubina e hijos, les pueden otorgar a los padres una pensión por ascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si no existe la figura de esposa e hijos, los padres podrían reclamar a través de un juicio y comprobar que dependían económicamente de su hijo. Entonces, sí existe una pensión para los padres si no existiera la figura de esposa e hijos. Y esa pensión también es equiparable a un 10%, también un 10%, siempre y cuando se compruebe que
la mamá dependía económicamente del fallecido. Oye, pero a ver, déjame ver si entiendo. Si esta persona se iba a pensionar con 5,000 pesos y fallece, ¿le van a dar solo el 10% de los 5,000 pesos a quien se quede con esa pensión? En la ley 73, sí. Ok. Bueno, para la ley 97, en Ajá. este caso, nos van a pedir hasta este momento, y lo digo hasta este momento porque ya el presidente mandó una iniciativa para bajar el número de semanas en la ley 97. No tiene nada que ver con la ley 73. Pero hasta este momento, en la ley 97 nos piden 1,250 semanas reconocidas. ¿Qué quiere decir esto? Que son 25 años de cotizaciones. 25 años de cotizaciones que hoy en la iniciativa lo van a bajar a 750 semanas. Esto quiere decir 15 años de cotizaciones. También nos van a pedir la misma edad de 60 a 65 años. Solamente que hay un detalle muy importante. La pensión va a ser calculada de acuerdo al monto acumulado en la FORE. Solamente. O sea, ya Ahora, no es las últimas 250 semanas, sino es un monto acumulado. es correcto. Solamente es un monto acumulado el que va a tener el trabajador para pensionarse bajo esta ley. ¿Cómo? Bueno, si bajan las semanas, pues bueno, ya uno va a tener derecho a esta ley solamente con haber hecho 750 semanas. ¿Cuál es el punto importante? Es que si bajaran las semanas y yo nada más hice esas 750 semanas, pues voy a tener una menor pensión. ¿Por qué? Porque esta ley principalmente se basa en que yo tenga una acumulación de dinero a lo largo de mi vida laboral, trabajador cotizante o no cotizante, al final, en lo que existe en la cuenta individual es lo que se va a tener para pensionarse. Solamente, no va a haber otra forma. Entonces, si hoy bajan esas semanas a 750 y solamente hice 750, pues nada más lo que se acumuló en la cuenta individual fue correspondiente a ese tiempo trabajado. Por eso es conveniente que si yo tengo trabajos que no me cotizan o que me cotizan, yo tengo que tener un plan personal de retiro para tener un dinero adicional y no solamente a lo que acumule en la cuenta individual. Es importante que nosotros a través de nuestro número de seguro social podamos identificar a qué ley pertenezco. ¿Qué quiere decir esto? El número de seguro social se compone de 11 posiciones. Esas 11 posiciones, cada número significa algo. Por ejemplo, el 39, la subdelegación. Eso significa el primer par. El segundo par significa el año de alta que tiene ese trabajador. Y el tercer par, el año de nacimiento. Entonces, si tu número de seguro social corresponde al 96, 95, 94 hacia atrás, eres ley anterior. Si dice 97, nos tendríamos que ir a las semanas cotizadas para saber cuándo empezaste a cotizar. Sí, que fue mi caso. Yo en el 97 tenía 15 años, ya saquen las cuentas de cuántos tengo, pero decía 97, pero yo no sabía en qué mes había sido esto, ¿no? Entonces ya no Exactamente. alcancé la 97 porque fue en agosto, no en julio, algo así. Exactamente, así como lo hemos platicado. O sea, por unos meses Ujú. no tienes los beneficios de esa ley que tiene tantas bondades como la ley 73, sino que aquí, en este caso, todos los que sean 98, 99, en adelante, 00, 01, 02, hasta los 20, bueno, hasta el 15, hasta el 13, o sea, van a ser nueva ley. Entonces, para los que tienen el 97, bueno, nos tendremos que ir a las semanas cotizadas para saber qué ley les corresponde. Eso es importante. Ahora, Una pregunta, Alejandro, perdón, no sé si es el momento correcto, pero como estabas mencionando lo de la ley del 97, y que son hasta ahorita 1,250 o tal vez las muevan a 750 semanas, ¿qué pasa con las personas que cotizamos durante un tiempo, pero al final no vamos a tener ni las 750 ni las 1,250 semanas? A lo mejor yo tengo 600 semanas. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Ya no me lo dan?
Ok, qué buena pregunta. Todas las personas que no, que son nueva ley, vamos a ubicarnos ahorita en la nueva ley, Ajá. que no junten las semanas mínimas para pensionarse, a los 60 años van a poder pedir una negativa de pensión. ¿Qué es una negativa de pensión? Bueno, una negativa de pensión se da cuando no se tienen los requisitos mínimos que marca la ley para el otorgamiento de la pensión. En este caso, si un trabajador nada más hizo, ahorita vamos a platicar con las semanas que existen en la ley, que son 1,250, pero ese trabajador nada más hizo 1,000 semanas, podría pedir una negativa de pensión. Oye, ya, no, ya con esa negativa yo puedo reclamar esos recursos, los que haya acumulado en la FORE, y me los van a dar en una sola exhibición, Y, con la negativa de pensión. ok, y si eras ley 73 y no alcanzaste tus 500 semanas cotizadas, ¿qué pasa? En la ley 73, si no alcanzaras que en vez de hacer 500 hicieras 450, 300, 200 semanas, puedes igual meter una solicitud de pensión y la respuesta va a ser una negativa de pensión, y con esa negativa se puede ir a la FORE y reclamar esos recursos que se hayan acumulado durante el tiempo que se cotizó. Entonces, Ok, ¿qué desventaja veo al hacer esto? Es que ya no vas a tener ningún derecho. O sea, ya no vas a tener derecho ni siquiera a los servicios médicos. O sea, nada más vas a reclamar tu recurso que exista en la FORE y eso es lo que te van a otorgar. No vas a ok. tener derecho, estás renunciando a todos los derechos sociales y económicos que pudo haberte dado el IMSS ya en ese momento que tú retires los recursos. Por eso es que yo no lo recomiendo, o sea, es mejor tener una pensión de manera vitalicia. Es por eso que hoy si tienes 35 años, 40, 45, planea para que no llegas a pedir una negativa de pensión. Pero, ¿qué pasa, Alejandro, si yo ya no me voy a contratar en una empresa y yo alcancé 600 semanas cotizadas? ¿Cómo puedo en mi Afore alcanzar las 1,250? Porque yo ya no cotizo en el IMSS ni voy a cotizar en el IMSS. Lo puedes hacer a través de lo que se conoce como modalidad 40. ¿Qué es la modalidad 40? Ahorita lo vamos a ver un Ok. poquito más adelante, Y sin pero con importar eso en qué lo ley podrías estés, alcanzar. ¿Perdón? sin importar si eres ley 73 o ley 97. En las dos puedes hacer la modalidad 40. Ok, Las dos te suman semanas y te suman salario. Ahorita lo vamos a revisar un poquito más puntual, genial. pero sí puede ser a través de modalidad 40. ¿Cuáles son los elementos más importantes a considerar para una pensión de ley 73? Son las semanas de cotización, incrementos anuales, el salario, la edad y las asignaciones familiares. Mucha gente piensa que, bueno, ya hice 1,000 semanas, pero traen un salario muy bajo y que eso les va a determinar una pensión muy baja. Aquí lo que se trata es que conozcamos qué es lo que yo puedo obtener una vez que llegue a los 60 años si hablo de la ley 73. Un ejemplo, en los porcentajes de edad, en la ley 73, quiere decir que si yo tengo 60 años y ya me voy a pensionar por ley 73, me corresponde en la asignación por edad 75%. Y va a ir subiendo un 5% hasta llegar al 100% a los 65 años, donde ya me puedo pensionar al 100%. Es importante que cotices me refiero que si vas a pasar al siguiente porcentaje, estamos hablando que, oye, yo quiero trabajar hasta los 61 años cotizando al IMSS bajo el régimen 73, Ujú. bueno, te darían el 80, pero si no cotizas, estos porcentajes no se mueven y se congelan en el 75%. Ok. Ahora, este, esto era lo que platicábamos en la ley 73, los beneficiarios que son legales, que aunque no los estipulen, en la ley existen, como son la esposa o concubina, que le corresponde un 15%, los hijos un 10%, ascendientes un 10%, y la ayuda asistencial, que es también un 15%. Identifica, identifica en qué afore estás. Eso es importante.
El primer paso, una vez que ubiques qué ley te corresponde, es identificar ahora en qué Afore estoy. Sí, nos encontramos con muchos casos en los cuales el trabajador no sabe ni siquiera en qué Afore está. Toma en cuenta que son tus recursos los que están ahí, los que es un ahorro que se está acumulando en esta cuenta individual a través de esa aportación que hoy el patrón da, que el gobierno da, que tú das y se está acumulando. Es como una cuenta de ahorro que tú tienes que considerar para que tú puedas saber qué es lo que tienes a partir de este momento. Voy a mostrar unas gráficas en las cuales podemos observar dos casos parecidos, sin embargo, cambia el monto de la pensión. Estos casos es bajo la ley 73, algo que quiero comentar, son ejemplos bajo la ley 73. Los dos casos tienen 500 semanas de cotización. Los dos hicieron exactamente las mismas semanas. Solamente que uno ganaba 6,000 pesos y el otro ganaba 64,000 pesos. Lo cual, si el Seguro Social me va a considerar el promedio de los últimos 5 años, en el caso 1, esta persona habrá llegado a un promedio de 200 pesos. Y en el caso 2, habría llegado a un salario promedio diario de 1,850 pesos. La persona del caso 1 apenas alcanzaría una pensión mínima garantizada. Ahí dice que con el cálculo que le hicimos iba a alcanzar a una pensión de 1,961. El Seguro Social no puede otorgar una pensión por debajo de un salario mínimo. Estamos hablando que son, al día de hoy, 2020, son 4,166 pesos. No me puede dar menos de eso. Entonces, esta persona recibiría una pensión de 4,166 pesos. En cambio, la persona que hizo las mismas semanas, pero ganó muy bien los últimos 5 años, apenas alcanzaría una pensión de 7,000 pesos. Si esta misma persona del caso 2 espera a los 65 años, su pensión alcanzaría los 9,337 pesos. En cambio, la persona del caso 1 solamente alcanzaría 2,615, que en ese momento la seguiría ubicando en una pensión mínima garantizada. Son casos que hoy se dan, los vemos a diario, y que mucha gente piensa que por hacer las 500 semanas van a obtener un derecho, van a obtener una pensión, pero la pensión va a ser muy baja. ¿Por qué muy baja? Por el tiempo trabajado. Algo que premia el IMSS son los excedentes de semanas que el trabajador hace después de las 500. Okay. Eso se llama incrementos anuales. Esos incrementos tienen repercuten en tu pensión. Entonces, eso es lo que ayuda a que tu pensión crezca cuando haces muchas semanas cotizadas. Entonces, si la persona, aunque haya cotizado muy bien, tu pensión no va a alcanzar los 9,000, apenas los 9,000 pesos. Y hizo las 500 y ganaba un salario mensual de 64,000 pesos. Entonces, esta gráfica nos da la brecha de cuál es la diferencia, que hicieron las mismas semanas y que ambos tenían la diferencia del salario. Sin embargo, el monto de la pensión sí está por arriba, el que ganó muy bien, pero tampoco dista mucho del que está abajo. O sea, la brecha no es tan grande como pudiéramos pensar. Este es otro caso de una persona, las dos hicieron 1,500 semanas de cotización, las dos personas, y tenían un salario de 6,000 y 64,000 pesos. Aquí sí podemos ver que en el caso 1, la persona alcanza la mínima garantizada, y el que tiene las mismas semanas pero que ganó muy bien, alcanza una pensión de 32,000 pesos. Y si se fuera a los 65 años, ¿cuánto creció la persona que traía un salario mínimo? Llegó apenas a 5,371 pesos. Y la persona que ganó muy bien y que sigue ganando muy bien, pero tiene las mismas semanas,
aquí es donde vemos que el excedente de semanas es muy favorecedor para la persona que gana muy bien. Es muy favorecedor. Ahora, aquí lo que no beneficia a la persona que tiene una pensión muy baja es el salario. Por eso es que no me canso de comentar que los últimos 5 años se tiene que cotizar muy bien. Pero es importante identificar cuántas semanas se tiene, porque yo puedo llegar a los 55 años, y menciono 55 años, porque a partir de los 55 es la foto que el IMSS me va a considerar para el cálculo de mi pensión. Entonces, de los 55 a los 60 me conviene cotizar muy bien, pero también tengo que ubicar en cuántas semanas tengo, o sea, cuántas son las semanas que yo voy a llegar a los 60 años. Si hoy tengo prácticamente 260 semanas y tengo 55 años, a los 60 voy a estar llegando apenas a las 500 y aunque yo haya cotizado muy bien, mi pensión va a ser muy baja. En cambio, si yo tengo 1240 semanas a los 5 años y a los el monto de pensión. Entonces, por eso es vital conocer con cuántas semanas voy a tener. Lo voy a poner con mi ejemplo para ubicarlo un poquito mejor. Si yo hoy tengo 45 años y tengo 1000 semanas, algo que no va a cambiar es el tiempo. ¿Cuántos años me faltan para seguir cotizando al IMSS y que esas semanas aumenten? 15 años. Esos 15 años los voy a multiplicar. Voy a hacer la siguiente operación. Si cada año tiene 52 semanas, voy a multiplicar 52 semanas por 15 años y me va a dar 780 semanas. Entonces, yo puedo decir que si sigo cotizando, voy a llegar a 1780 semanas. Entonces, nada más lo único que voy a hacer es ubicar el salario con el cual yo quiero ubicarme, en el sentido de que si yo llego a los 55, ¿con qué pensión voy a tener a los 60? Eso se puede planear y se puede hacer. Qué maravilla. Algo que podemos comentar, y aquí la pregunta sería, ¿puedo cotizar sin patrón? Que era la pregunta, Diana, que me hacías hace unos momentos. Sí puedes cotizar con patrón y esto se llama modalidad 40. En la ley está ubicado como continuación voluntaria en el régimen obligatorio. ¿Cuáles son los beneficios en modalidad 40? Que me va a permitir incrementar las semanas de cotización. O sea, eso es así. Lo mejor que puede pasar es que yo pueda seguir trabajando, aunque sea sin cotizar, pero puedo inscribirme a la modalidad 40 y me puedo incrementar en semanas. Y también mi registro de salario base de cotización que yo desee. ¿Cuál es el punto? Que si yo quiero tener una pensión alta a los 60 años, me conviene estar cotizando con un salario alto los últimos 5. Entonces, la modalidad 40 me puede ayudar a eso. Esto en la ley 73. En la ley 97, para todos aquellos que son ley 97, si bien puedo meterme a modalidad 40, incrementar semanas, el salario hay que tomar en cuenta que solamente me voy a ir por lo que existe hoy en la cuenta individual. Entonces, si yo registro un salario alto, pues las aportaciones que van a caer a mi cuenta individual, pues va a ser en función a ese salario. Entonces, voy a tener un mejor margen de acumulación en la modalidad 40. Los seguros que... Perdón, adelante. Una pregunta. La modalidad 40, yo ahorita tengo 37 años. Voy y llego, o sea, ¿puedo pedir ahorita entrar a modalidad 40? Podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a seguir acumulando semanas. Nada más que hay que visualizar cuántos años vas a pagar. Estamos hablando que si hoy tienes 37 años, estamos hablando prácticamente de 23 años de estar pagando modalidad 40. Entonces, la modalidad 40 se puede pagar desde un salario mínimo hasta un tope salarial que hoy marca la ley de 25 salarios mínimos. Por un
salario mínimo, al Seguro Social aproximadamente se le está pagando en cuotas por un salario mínimo cerca de 240 pesos aproximadamente, ¿Mensuales? mensuales. Oye, y por ejemplo, si una persona si yo quiero hacer esto, entrar a la modalidad 40 para cotizar con un salario mínimo, para así poder ser pensionada y poder contar con los beneficios de una persona pensionada, ¿es posible? Es posible porque llegarías a tener las semanas mínimas que te pide la ley o a lo mejor las superarías. Es Ajá. posible. Nada más hay que tomar en cuenta que tu monto de pensión va a estar determinado. Siempre hay que ubicar eso. Nada más que las personas que son nueva ley, que el monto de pensión va a estar determinado en base a la cuenta individual. Si Uh-huh. tú hoy te das de alta con un salario mínimo, las aportaciones que van a caer a la FORE son en base a ese salario. Uh-huh. Entonces, la acumulación de recursos que vas a tener a lo largo de estos 23 años va a ser mínima. Sí, Ajá. vas a tener el derecho para pensionarte, pero la pensión que te va a otorgar en ese momento la ley va a ser actualizada a una pensión mínima garantizada de ese tiempo. Ok. Ahora, algo también muy importante, durante el tiempo que pagues modalidad 40, no vas a tener derecho a servicios médicos. Nada más te da derecho a sumar semanas y a sumar salario y estás cubierto en los seguros de invalidez y vida. Vida es que, obviamente, si te mueres, podrías tener un beneficiario legal que sería tu esposo concubino o, en este caso, tus padres. Pero una vez que llegas a ser pensionado de esta manera, ¿ya tienes derecho a servicio médico? Es correcto. Ya una vez que ya estás pensionado, ya vas a tener los servicios médicos cubiertos. Ok. Entonces, es interesante porque si tú hoy haces una planeación de modalidad 40, la pagas durante 23 años, vas a llegar a las 1,250 semanas. Entonces, ya podríamos saber. ¿Has revisado hoy tus semanas cotizadas, Diana? Estoy en eso. Estoy cambiando. ¿Te acuerdas que estamos en la plática de cambiar la FORE? Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, si tú hoy tienes, por ejemplo, 600 semanas, Ajá. si hoy tienes 600 semanas y te faltan 23 años de cotizaciones prácticamente para llegar a los 60, Uh-huh. estamos hablando, permíteme, Sí. 23 años por 52, que estarías llegando a cerca de 1,700 semanas Ok. cotizadas. Eso te daría derecho a poderte pensionar solamente con lo que acumules en la FORE. Eso Ok. está muy bien. Al final, la que te va a pensionar es la FORE, pero vas a tener derecho a la cobertura médica. Ok, entonces Eh, aquí se cubre otra pregunta que tenía es, si nunca has trabajado con un patrón y nunca has cotizado en el IMSS, ¿tú te puedes dar de alta en la FORE para acceder a modalidad 40? sí, puedes afiliarte. Primero que nada, es que el requisito indispensable es que tengas un número de seguro social. Entonces, Ok, puedes afiliarte hoy al IMSS, tener tu número de seguro social y en el momento que tengas tu número de seguro social, puedes inscribirte a la FORE. ok, Y la FORE, ya una vez estando en la FORE, puedes hacer, es más, las aportaciones voluntarias son buenísimas hacerlas. Es el mejor instrumento que todos los mexicanos tenemos derecho y que podemos meter ahorro y tienen un rendimiento muy arriba, bueno, muy arriba, hablamos que un banco. ok. Entonces, para las personas que son pequeños inversionistas o que quisieran empezar a formar un ahorro, lo pueden hacer a través de aportaciones voluntarias. Yo les puedo ayudar en ese proceso para que identifiquen para qué quieren ese dinero, qué destino le van a dar a ese dinero, porque en eso va también, si tú vas a meterle 10,000 pesos de aportación voluntaria y lo sacas a los 3 meses, creo que entonces no sería el mejor instrumento de Claro. inversión, pero ya va dependiendo cada caso, que es completamente diferente, ¿no? Este es un ejemplo de una persona que tiene 58 años y que tiene un salario promedio de 508 pesos y que si hoy tuviera 60 le darían una pensión de 9,905. Eh, Esta persona hace modalidad 40 con este salario. Por ende, Ajá. paga mensualmente esto al IMSS mensual. Y en el primer año, su pensión va a ir de 508 a 809 si paga un año. Y su pensión fue de 9,000 a 16,000. Si paga 2 años, su pensión
Si paga 2 años de modalidad 40, su pensión se va a colocar en los 23,000 pesos, prácticamente. Ok. ¿Cómo creció la pensión? Y nada más pagó 2 años. Algo que quiero tomar en cuenta es que esta persona tenía un excedente de semanas muy bueno, ¿sí? Entonces, Ujú. si yo aquí en vez de tener, esta persona en vez de tener 1,600 tuviera 500, no estaría soñando, no estaría pensando ni siquiera en este monto de pensión. Entonces, Ok, este ejercicio solamente lo muestro para que vean el impacto que puede tener la modalidad 40, siempre y cuando tengan, sean ley 73 y que la pensión tenga muchas semanas cotizadas. Muchas hablamos por arriba de las 1,000 semanas para tener un impacto positivo en la pensión. Para los que son ley 97, lo platicábamos, es principalmente que junten las semanas, pero que también hagan un ahorro. claro. Ahora, conclusiones. ¿Qué es lo que es importante? Identificar a qué ley pertenezco. ¿Cuál es la ley que les corresponde? Si son ley 73, pueden empezar a ahorrar principalmente para pagar una modalidad 40. Si son ley 97, ahorren también, ¿sí? Solamente y ahorren y tienen la obligación de ahorrar. ¿Por qué? Porque es lo único que van a tener para pensionarse. Si lo quieren hacer con la FORE, qué bueno, es el instrumento que todos tenemos derecho, pero si lo pueden hacer a través de un plan personal de retiro, mucho mejor, porque todavía es un instrumento que está planeado para que ustedes puedan tener un dinero adicional a los 60 años de edad. Entonces, identifiquen la ley, ahorren y de todos modos, AJ Consultores, estamos para ayudarles, para que nosotros podamos asesorarlos y empiecen a planificar, no a los 60 años. Qué bueno que les da, a los que tienen ahorita 18 años, 20 años, es el mejor momento. Yo empecé a ahorrar a partir de los 37 años, que ya tenía una conciencia. Pero si esto me lo hubieran enseñado en la escuela, o sea, mi primer trabajo, yo le hubiera destinado no un 10%, le hubiera destinado un 20-25% de mi ingreso al Claro. ahorro. Se lo comento mucho a los jóvenes porque los jóvenes piensan que el mañana no va a llegar o que Sí, están muy lejos de eso. Entonces, no, al contrario, qué bueno que están muy lejos de eso porque es el tiempo que van a tener para tener una mejor planeación de su pensión, pero más una mejor monto de pensionario. Diana, por excelente. mi parte es todo. No sé si quieras adicionar algo más. Dos preguntas. La primera es, la Afore, si bien todos tenemos derecho y podemos seguir cotizando si eres un empleado en una empresa que te está pagando tu patrón o si eres una persona independiente que estás con modalidad 40, ¿al final va a ser suficiente únicamente la Afore para pensionarnos? ¿O es importante tener un complemento con un PPR? Qué buena pregunta me acabas de hacer. Ahorita el aporte que se hace entre las tres partes, entre patrón, entre gobierno y trabajador, es de Ajá. un 6,5%. Esa es la aportación que entra a la AFORE. Como país, según la OCDE, somos el país que menos ahorramos para el retiro. Por ende, voy a tener una bolsa pues menor cuando llegue a los 60 y por ende también voy a tener, la brecha pensionaria es muy grande. Si hoy gano 10,000 pesos, cuando me pensione con esa aportación que da mi patrón, el gobierno y yo, nada más llegaría a una pensión de 3,000 pesos si soy nueva ley. Yo Okay. sí recomiendo ahorrar porque realmente que tengas un adicional. Si hoy es el 6,5, tú invierte un 10 que salga de tu bolsa e invierte o empieza con un 5% tú. ¿Sí? O sea, si hoy la aportación obligatoria patronal es de 6,5, tú empieza con un 5 adicional, con un 10 adicional, con un 20 adicional y que sea exclusivo para tu retiro. Ya sea que lo quieras hacer a través de aportaciones voluntarias, o sea, a través de aportaciones de tu Afore voluntariamente, o lo puedas hacer con un plan personal de retiro. ¿Sí? Pero Excelente. empieza ya, porque no te va a dar la cuenta individual para pensar en una pensión muy alta a los 60 años. Perfecto, Alejandro. Oye, y mi última pregunta es, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Cuál es tu teléfono, tu correo electrónico? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos una página, es www.ajconsultor.com.mx. Este es mi correo, alejandro.martinez@aj
consultor.com.mx. También les doy un teléfono, es mi teléfono directo, que es 55 17 98 4106. ¿Me Me ayudarías? llamas. Perdón, ¿Perdón? ¿me ayudarías a subir un poco la pantalla de tu presentación porque no alcanzamos a ver el número de teléfono? En la del lado El derecho, número. exacto. A ver, perdón. Bueno, Exacto, ahí aquí está. está mi teléfono. Este es mi número telefónico. Yo te invito que si quieres ya empezar a hacer una planeación, me llames, agendamos una cita aquí en nuestras oficinas y podamos empezar. De antemano, Excelente. muchas gracias. Gracias, Diana, por el espacio. Gracias a todas las personas que puedan tener acceso a este video. Muchas gracias, pero empiecen ya. Ese es el mensaje con el que me voy. Empiecen porque el tiempo pasa y pasa muy rápido y es lo mejor que pueden hacer, es invertir en su futuro. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias y sigo hablando contigo porque tengo algunas consultas personales, pero muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Claro que sí, Diana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.